Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 14 de septiembre del año 22. Hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha publicado por sorpresa una encuesta flash, así la llaman, sobre el debate que hace una semana protagonizaron en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El resultado de esa encuesta sobre quién ganó el debate, en mi opinión, es casi lo de menos, porque entenderán ustedes que siendo el CIS de Tezanos, raro sería que Pedro Sánchez no saliera ganador en algo. En este caso, también. El CIS dice que Sánchez ganó a Feijóo por poco, pero le ganó, lo que dice el CIS de Tezanos. El sondeo, como les he dicho, lo hemos conocido hoy, pero lo hemos conocido hoy nosotros. No sé si Tezanos le pasó los datos a Pedro Sánchez antes que al común de los mortales, porque hace 48 horas esto es lo que decía el presidente del Gobierno. Debate del Senado de la semana pasada, por cierto, ya anuncio que habrá más debates, dado el resultado. Ahí lo dejó. Sánchez dijo, dado el resultado. Si llega a decir antes de ayer que iba a haber más debates, dado el resultado que me ha dado la encuesta del CIS, que publicarán dentro de 2 días, pues tampoco nos hubiera sorprendido mucho, porque recuerden que Pablo Iglesias también adelantó una vez los datos del CIS sobre las elecciones en Castilla y León antes de que se publicaran oficialmente. Lo que no deja de ser una confesión chocante es que Sánchez dijera hace 2 días que va a convocar más debates parlamentarios porque él cree que lo ha ganado. Es decir, que nuestro presidente del Gobierno acude o no a la Cámara Baja y a la Cámara Alta dependiendo del resultado. Yo creía que se acudía para rendir cuentas o por respeto al Poder Legislativo, pero... Bueno, les decía que el dato interesante del CIS de hoy no es ya quién ha ganado el debate, sino otros de los datos que aparecen en esa encuesta. Por ejemplo, entre los encuestados por el CIS de Tezanos, un 21% dijo que había seguido el debate en directo. Solo un 9% de los encuestados dijo que había visto el debate en su totalidad. Y yo, a riesgo de parecer osado, creo que ya me parece mucho que el 9% se viera el debate entero. No sé si Tezanos ha tenido que inflar un poco el dato para justificar hacer una encuesta sobre este asunto. Digo que me parece mucho lo del 9% viendo la audiencia que tuvo en televisión. Ojo, no digo que no se informara a la gente, nosotros les informamos, pero verte el debate entero, bueno, pues el CIS dice que de los que ha preguntado el 9%. Si damos por buenos los datos del CIS de Tezanos, el 79% de los encuestados no vio el debate y 4 de cada 10 encuestados ni siquiera sabía de qué le estaban hablando. ¿De qué debate, me pregunta? Es más o menos lo que ha pasado hoy cuando se ha ido al metro y al autobús, ¿se acuerdan que lo dijimos ayer nosotros por la noche? A preguntar por el CGPJ a la gente. ¿Por el CGPJ qué? Dice, sí, dice la ministra de Justicia que esto es de lo que habla la gente en el bus y en el metro. Pues lo mismo. El poder de convocatoria, por lo tanto, no parece que fuera muy alto. Así que preguntar desde el Centro de Investigaciones Sociológicas a los españoles por un debate que ya se sabía que no iba a seguir la totalidad de la población, ni siquiera la mayoría de la población, ni siquiera una inmensa mayoría de la población, pues no sé si tiene mucho sentido. Según los expertos que ha consultado Carmelo Jordá para realizar su noticia en libertaddigital.com, una encuesta de más de 1000 entrevistas como la realizada por el CIS sobre el debate en el Senado podría llegar a tener un coste de hasta 10.000 euros. La pregunta que nos hacemos es si un organismo público como el CIS está para hacer estas cosas y para gastar nuestro dinero en encuestas como esta. No pregunto por qué Tezanos ha hecho esta encuesta flash para decir que Sánchez ganó a Feijóo, porque todo el mundo sabe por qué lo hizo. Supongo que si Tezanos le pasó antes los datos a Sánchez, la frase que habría pronunciado el presidente del CIS mientras miraba al presidente del Gobierno vendría a ser algo así como, bueno, muy bien, ¿no?
mientras le daba los datos de la encuesta que había ganado. Bueno, muy bien, no, es la misma frase que el presentador de Televisión Española le dijo ayer a Pedro Sánchez al concluir la amable entrevista que el también organismo público le hizo ayer a nuestro presidente. Bueno, pues aquí concluimos. En el canal 24 horas, en la noche de 24 horas, con Lluís Lera pueden continuar con el análisis de esta entrevista, la primera que concede el presidente del Gobierno en el inicio del curso político. Boa noite, sentidiño. Bueno, muy bien, ¿no? Al periodista de Televisión Española, al que le hizo la entrevista a Pedro Sánchez, a Xavier Fortes, le pareció que la entrevista había salido muy bien. Supongo que cuando esta mañana ha visto los datos de audiencia de esa entrevista, no habrá podido decir lo mismo. Lo habrá podido decir eso de sentidiño, ¿no? Pero no sé si por la misma, con el mismo significado que daba anoche. La entrevista en prime time del presidente del Gobierno en la 1 de Televisión Española tuvo menos de un 6% de audiencia y no llegó a los 790.000 espectadores. Si le sumamos los que la vieron en la 1 y en el canal 24 horas, porque ayer Televisión Española no reparó en gastos y por los dos canales la emitieron simultáneamente, la audiencia fue del 6,7%, la peor cuota de pantalla desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en aquel verano de 2018. Puede que el resultado negativo haya sido porque ayer era un mal día para programar una entrevista. Puede que sea porque Sánchez o los temas que se trataron en esa entrevista no interesaron. Pero si Televisión Española estuviera verdaderamente preocupada por el hecho de estar ahora mismo teniendo la peor audiencia de toda la historia de Televisión Española, y si el ente público quisiera reflotar la parrilla y el rating, el share, podrían dedicar un especial a algo que puede que le interese más a la gente que los estrictamente políticos, el CGPJ, el Senado. Me refiero a la sensación que está cundiendo entre parte de la población española de que para enfrentarse a determinados delitos y a determinados delincuentes, la única forma de obtener una justicia rápida y eficaz es tomarte la justicia por tu cuenta. Les voy a poner dos ejemplos, uno que hemos conocido hoy y otro que conocimos a principios de este mes. Este mes de septiembre lo iniciamos con una noticia que inmediatamente se convirtió en una de las más comentadas, lo que ahora se hizo viral. Resulta que el propietario de un chalet en Murcia, acompañado de dos amigos y de sendas barras de hierro, recuperaron la casa de veraneo que unas personas habían decidido ocuparle por toda la cara. En el vídeo que están escuchando aparecía registrada esta escena en la que el dueño de la casa y los dos amigos consiguen abrir una de las puertas de su propia casa, entran y ven cómo hay una serie de sujetos mayores y menores de edad bañándose en una piscina que habían montado ahí y les dicen: venga, a la calle. El vídeo lo colgó en Twitter la Asociación de Policías H50, acompañado del siguiente texto: nos remiten vídeo. Emitimos cómo desalojan a unos ocupas de un chalet. No somos partidarios de este método, pero en España no se protege la propiedad privada. Los propietarios son víctimas de una deficiente respuesta del Estado y se ven obligados a... Cuando el dueño de la casa entró en el chalet
que se había ocupado, que le habían usurpado. Uno de los ocupas se puso chulo, bueno, tampoco muy chulo, porque vio lo que le podía caer encima, pero tuvo ese momento de, pues espera, que todavía te la suelto, y le dijo, la casa tampoco es vuestra, es del banco. Víctor, el dueño de la casa, le respondió, del banco no, es mía, que soy el que paga la hipoteca, y yo también tengo 2 hijos y los quiero meter aquí. Esta semana empezamos a reformarla. Esta casa era del banco hasta el año pasado y el 23 de septiembre pagué 380.000 euros que sigo pagando ahora. Este caso, como les he dicho, enseguida se hizo viral, apareció en muchos medios de comunicación, televisiones, periódicos, donde el propio Víctor reconoció que no fue precisamente un plato de buen gusto el tener que hacer lo que hizo, que no quiere ser ejemplo de nada porque no cree que sea ejemplo, pero que a lo que no estaba dispuesto era a asumir un eterno proceso de desocupación como tantos otros en España porque otra persona rompa el candado de su casa. En palabras de este propietario, al que según nuestra legislación los ocupas podrían llegar a denunciar incluso por allanamiento de morada. Pues en palabras de este propietario, abro comillas, no puede ser que el propietario de una vivienda tenga menos derechos que un ocupa. Eso solo pasa en España. Cuanto más tiempo pasa, le das más derechos a los ocupas y es más difícil sacarlos. No sabía lo que me iba a encontrar si había 8 u 80 personas, pero lo que sí sabía era que quería recuperar mi casa porque me falta mucho por pagar de hipoteca. Víctor sabía los riesgos que corría, legales e incluso físicos, pero los asumió para proteger lo que es suyo. Como se suele decir, se tomó la justicia por su mano, porque, en su opinión, el Estado no defendía sus derechos. Puede que este señor se haya metido en un lío o no. Eso depende de si los ocupas se van a querer meter en juicios. Yo creo que ellos la vía legal la tienen un poco aparcada, prefieren ir a la vía de los hechos, que es ocupar casas. No sé qué es lo que pasará. Lo que sí sé es que si Víctor hubiera seguido los protocolos, desgraciadamente, porque es una desgracia para este país, a día de hoy los ocupas seguirían bañándose en la piscina portátil que se llevaron al chalet, mientras Víctor y su familia, a lo máximo que podrían aspirar es a ver cómo disfrutaban otros en su chalet desde fuera de la propiedad. Les he dicho que les iba a poner 2 ejemplos, y el segundo ejemplo es de hoy. Y por otro asunto diferente, pero con algunos nexos, ¿verdad? Hoy hemos tenido noticia de otro español que decidió tomarse la justicia por su mano. Los lectores de Libertad Digital seguro que conocen la historia del pequeño Bastián y de su padre, porque nuestros compañeros Sandra León y Miguel Ángel Pérez han hecho un magnífico trabajo denunciando lo que estaba pasando a esta familia. Y luego Sandra ha seguido contando casos similares. Se lo recuerdo por si ustedes desconocen el caso. Pocos días después de que el gobierno de Pedro Sánchez indultara parcialmente a la presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada por secuestrar a su hijo, pues pocos días después saltó la noticia de otro caso similar. La justicia había dictado orden de busca y captura contra una mujer de nacionalidad portuguesa que había desaparecido junto a su hijo, incumpliendo la sentencia de custodia compartida. El padre, que había sido denunciado falsamente por la madre en hasta 7 ocasiones, incluidas denuncias falsas sobre abusos al niño, el padre, cuando de pronto ve que la madre se ha largado con su hijo, comienza una odisea para recuperar al niño de 5 años. El niño desaparece el 6 de mayo. La orden de captura no se dicta hasta el 31 del mismo mes. En agosto, unos detectives contratados por el padre consiguen localizar a la madre y al niño en una comuna hippie en Portugal.
Los detectives, contratados por el padre, tuvieron que informar varias veces a las autoridades portuguesas hasta que consiguieron que hicieran algo. Y ese algo es que la policía detuviera finalmente a la madre, sobre la que pesaba una orden de busca y captura, y luego la encarcelaran. Y, por cierto, ahí sigue en prisión. La justicia portuguesa decide entonces, con la madre que ha huido y han tenido que detener y tenía el niño en una comuna hippie en Portugal, pues la justicia portuguesa decide qué hacer con el niño. ¿Y qué hacen? ¿Entregárselo al padre? No, se lo dan, la custodia temporal, a la abuela materna, mientras deciden qué hacer con este caso. Según explica muy bien hoy el diario El Mundo, el peligro era que pasaran los meses y la madre pudiera alegar que Bastián se había radicado en Portugal. La madre había incluso solicitado ya la libertad provisional, lo que le habría permitido, si se la daban, reunirse con su hijo y, según el entorno del padre, poner en marcha un nuevo plan de fuga. En este caso, las pistas recabadas, como nos cuenta Sandra en Libertad Digital, apuntaban a una huida a África, en caso de que la madre consiguiera la libertad provisional. Imagínense el panorama. El padre, que ya ha visto cómo la madre se fugaba con el hijo a otro país, en este caso a Portugal, y lo metía en una comuna hippie, le dicen que, oye, como salga, para que no lo encuentres jamás, se lo lleva a África. ¿Qué hizo el padre? Pues decidió no esperar. Y el pasado fin de semana decide llevarse a su hijo por sus propios medios. Los detectives que había contratado, según publica la prensa local, se habrían hecho pasar por policías y fueron a la casa donde estaban la abuela materna y el niño, y le comunicaron a la abuela que debían hacerse cargo de Bastián, que era la policía, que le tenía que dar el niño. Y la abuela se lo da, pero algo sospecha, porque se da cuenta de que esas personas no eran efectivamente policías y pone una denuncia, ella, por secuestro. En estos momentos, les hago spoiler de esta película de intriga, suspense y para el padre de terror, en estos momentos Bastián está en Barcelona, porque los detectives consiguieron llegar hasta el padre, devolverle a su hijo y el niño está perfectamente localizado y tratando de hacer una vida normal, si le dejan. Porque está por ver qué pasará ahora con la madre y si este asunto tiene más desarrollo judicial y si ahora vienen denuncias por lo que ha hecho el padre. El portavoz de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, que ayudó desde el principio al padre del niño secuestrado, le ha dicho hoy lo siguiente a Sandra León. Yo no voy a entrar en si está bien o está mal lo que ha hecho su padre, pero lo que sí voy a reiterar es que ha habido una pasividad tremenda por parte de las autoridades portuguesas y no hay que olvidar que aquí la que no ha cumplido con la ley es la persona que sustrajo al menor. El padre ha puesto todos los recursos para que se cumpla la ley. Que el comportamiento de las autoridades portuguesas ha sido francamente muy mejorable, eso creo que no lo duda nadie. Pero me pregunto cuál ha sido la actuación del gobierno de España. No sé si se volcó en ayudar a través del consulado al padre, si nuestra diplomacia le dio todo el respaldo legal a este ciudadano español al que le habían secuestrado a su hijo español. Me pregunto también qué opinará de este caso la ministra de Igualdad, Irene Montero, y nuestro presidente, Pedro Sánchez, y el resto de miembros del Consejo de Ministros que indultaron a otra mujer por hacer exactamente lo mismo, a otra mujer condenada por haber secuestrado a su hijo. ¿Qué dirá el gobierno de España? ¿Dirá que este padre español es culpable porque, como no existen denuncias falsas si las presenta una mujer contra un hombre, por lo tanto la madre tiene razón cuando le denunció 7 veces, aunque la justicia lo archivara? ¿Le parecerá bien al gobierno que la madre se lo llevara a una comuna hippie en Portugal y lamentará el gobierno que no se haya podido llevar al niño a África como parece que pretendía?
pensarán que hay que devolverle el niño a la abuela materna y condenar al padre por lo que hizo junto con los 2 detectives que fueron hasta el país vecino. ¿Qué pensará el gobierno? Y al margen del gobierno, ¿qué pensará la mayoría de los españoles de este caso y del anterior que les he contado sobre cómo se está llevando al límite a mucha gente que al final decide hacer algo que nunca habrían pensado en hacer, porque saben que está mal, que es actuar por su cuenta aun a riesgo de ser condenados? ¿Qué piensa la gente en España de lo que está pasando en estos casos, con estas víctimas de unos delitos y de unos delincuentes que parece que lo son menos, porque tienen la simpatía de algunos partidos políticos? Creo que hubiera resultado mucho más interesante que el CIS le hubiera preguntado por esto a los españoles y no por el debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo. Y creo que si en Televisión Española le hubieran puesto a Sánchez en la tesitura de tener que posicionarse sobre este asunto, a lo mejor hubieran tenido más audiencia, no lo sé, pero lo que sí sé es que la entrevista hubiera sido mucho más interesante. Pero hay cosas de las que no se hablan y por las que no se pueden preguntar. Y si lo haces, enseguida te señalan y te califican. Y claro, como no se habla a nivel general, en los grandes medios, luego vienen las sorpresas. Sorpresas como, por ejemplo, la que tiene todavía la izquierda en Suecia, que están pasmados. Pero oye, con los socialdemócratas que son los suecos, ¿cómo puede gobernar a partir de ahora el centro derecha con la derecha si estas cosas no pasan en Suecia? ¿Cómo puede ser que un partido que ha denunciado la inseguridad ligada, en algunos casos, a la inmigración ilegal, cómo puede ser que se hayan disparado en votos? Si de esto no se habla, si de esto no se pregunta. Luego, en nuestro programa, después de la tertulia política, vamos a hablar de estas cosas. Vamos a hablar de inseguridad ciudadana en varios casos y con varios ejemplos. También lo que está pasando con las bandas latinas. Que resulta que lo que le preocupa al gobierno es que se diga latinas y se tiene que decir bandas juveniles. ¿Pero usted cree que al latino, ecuatoriano, peruano, dominicano, que sufre lo que están haciendo las bandas latinas, le preocupa que se diga latino o le preocupa que detengan a esta gente? Y al resto ya ni les cuento. La Asociación de Policías H50, la misma que colgaba el vídeo en Twitter de la actuación de ese propietario echando a los ocupas, la misma que lamentaba que en España no proteja el Estado a todos los españoles, va a estar presente también en nuestro programa para hablar de este asunto, porque la policía sí quiere hablar de este asunto. Lo que pasa es que no todos los medios les dan voz.